Bueno, regresamos a la transmisión, hermanos. Yo voy a hacer la corrección en redes sociales. Apenas subamos el video de nuevo. Haré esa corrección para la introducción de mi esposa. Una disculpa a todos si no se vio bien. Son los gajes, ahora sigue de transmitir en vivo. Pues estamos nuevamente aquí reunidos desde Mérida, Yucatán. Acá hay un calor extremo. Los que vivimos acá no nos dejarán mentir, ¿no? Con el calor extremo. La semana pasada tuvimos unos imprevistos, incluso se sobrecalentó la cámara en la que transmitimos y se fue la luz y se sobrecalentaron también las cámaras con las que grabamos y no se pudo grabar completo el mensaje del pastor Beto. Es por eso que decidimos grabarlo un poquito antes para que no nos suceda lo de la semana pasada, mis amados hermanos. No sé si ya están en las redes y hicimos esa corrección, ese ajuste. Yo voy a regrabar el mensaje de mi esposa para corregir que se vea bien. Es por eso que finalizamos la transmisión y estamos de vuelta. Amén. Pues gloria a Dios, mis amados hermanos, ¿no? Tengan un bendecido sábado. Y como siempre decimos, cada día que pasa estamos más cerca de estar con el Señor. Amén. Ya sea por el paso o por dejar nuestra vida terrenal, ¿no? Nuestro encuentro con Dios puede suceder, si Dios lo permite, que no veremos la muerte terrenal, nos vamos en el arrebatamiento, o podemos tener un encuentro con Dios al acabar nuestra vida terrenal, nuestro tiempo de vida que Dios ya designó. Y todo ese tiempo que tenemos ese tiempo para arrepentirnos. Él es grande en misericordia y lento para la ira, ¿no? Estamos meditando la palabra junto con mi esposa y toda esta semana y hemos llegado a la misma conclusión, tanto ella como su servidor. La gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere un compromiso con Dios. Todos quieren, pues, la parte buena, ¿no? Bendiciones, abundancia, pero no quieren comprometerse con Cristo. Eso es lo delicado. No es una lámpara de Aladino, siempre lo digo. Comprométete con Cristo y goza de sus bendiciones, ¿no? Que la mayor bendición es la vida eterna y una vida plena y abundante, una paz que sobrepasa todo entendimiento, sin importar las adversidades o tribulaciones que te estén aconteciendo, ¿no? ¿Se puede tener las bendiciones de Dios sin ningún compromiso con Él? Esta pregunta se las hago a los oyentes allá en redes sociales y a los que están acá en persona. De ninguna manera, hermano y hermana, de ninguna manera puedes tener las bendiciones sin ningún compromiso. Las bendiciones espirituales, ¿no? Porque hay quienes confunden la bendición de Dios con tener dinero o con que te vaya bien en ciertas cosas, pero hasta la gente del mundo tiene esa bendición económica, es punto y aparte. La bendición espiritual es de la que estoy hablando, que es conocer a Dios, conocer sus mandamientos y entender, ¿no? Gózate, no de que los demonios sean echados fuera, ¿no? Y sean atados, sino gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos 12, versículo 14. Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. El alma que pecare, esa morirá. Hoy vamos a leer un poquito acerca de eso, que está en Ezequiel 18, ¿no? Vamos a leer esto porque es muy importante, hermanos. Dios nos pide
obediencia y no sacrificio. Pero nos vamos a Ezequiel 18:20. Abran por allá sus Biblias. ¿Ya están allá, hermanos? No sé si puedes checar las redes, amor. Ezequiel 18:20. Por allá. Vamos a leerlo. O Margarita, ¿puedes checar si está bien las cámaras? Ezequiel 18:20. Dice así la palabra del Señor. 18:20 dice así: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En resumen, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Gracias, amor. En resumen, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cada quien es responsable de su salvación. No tiene nada que ver que la mamá sea salva. Puede haber mamá salva e hijo no salvo, o hijo salvo y mamá no salva. Y eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Sobre eso vamos a tocar un poquito ese tema. Continuamos, mis hermanos. ¿Qué nos pide Dios? Un compromiso con Él, ¿no? Obediencia quiero y no sacrificio. Eso está en 1 Samuel 15:22. En el lenguaje actual, ve qué curioso lo que dice la palabra de Dios. A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas, ¿no? Es mejor obedecerlo. Lenguaje actual, ¿no? Cada quien dará cuenta por su alma. Amén. Y como les dije anteriormente, puede ser un cristiano, que un cristiano tenga hijos y ser él salvo y su hijo no. Suena fuerte, ¿verdad? No en todas las iglesias lo predican, pero puede haber papá salvo, hijo no salvo. Puede haber papá no salvo e hijo sí salvo. Todo aquel que se arrepiente de su mal camino y vive una vida para luchar contra el pecado y lo confiesa cada vez que pues cae, ¿no? Porque es imposible que no vengan tropiezos, ¿no? Pero si se lo confiesa a Cristo, Él es un justo juez, Señor y Salvador. Amén. Es imposible no pecar, pero tampoco se trata de practicar el pecado. Eso lo veremos más adelante. Entonces nos vamos a Ezequiel capítulo 4, mis amados hermanos, para entender un poquito más acerca de esto. Disculpen si voy un poco rápido. Ezequiel 18, voy a leer desde el principio, desde el versículo 1. Vino a mí palabra del Señor, diciendo: ¿qué pensáis ustedes, los que usan este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienden de entera? Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que cada quien va a rendir cuentas por sus pecados. Amén. El único que salva es Cristo, y tenemos hasta el último aliento de vida para arrepentirnos. Pero solo en esta vida terrenal. Ya lo hemos hablado antes. No existe el purgatorio. No existe que tú ya muerto otros oren por ti para que interceda a Dios y te rescate. No existe el purgatorio. Solo está establecido que el hombre muera una sola vez y después nos vamos al juicio. Eso está en Hebreos 9:27. Pero también la palabra del Señor dice: todo aquel que confesare con la boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo.
En Romanos 10, versículo del 9 al 13, habla de esto, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Cada quien va a dar cuentas a Dios. La salvación es personal. Cada quien tiene la oportunidad de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, confesarlo con la boca, creyendo que Él paga por tus pecados y que resucitó de los muertos, y también me resucitará a mí y me perdonará todos mis pecados que yo les confiese a Él. Amén. Tienes que conocer al Señor, conoce qué le agrada, lo hemos visto, eso está en Éxodo 20, suena repetitivo para muchos, tal vez para los nuevos, escuchan la palabra, es algo nuevo, valga la redundancia, pero para los hermanos en la fe, con ya kilometraje, para nosotros es repaso, lo hemos dicho, ¿no? Ten paciencia por esas almas, porque el Señor quiere que tengamos misericordia. Él vino por los enfermos, no por los que no necesitan de medicamento. Amén. ¿Cómo ir más allá, no? Y cómo se desglosa el Éxodo 20. Cristo, en Mateo 5, 6 y 7, léete el Sermón del Monte, y allá los explica con calma y paciencia. El Señor se trabó se trabó el video. A ti te hablo, dice, si no tienes paz, es porque tu alma sabe que no está conforme a lo que a Dios le agrada. Entonces aquel que está sin paz es porque sabe que no está haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Qué cosa no le agrada a Dios? Que no tengas fe. Si Él ya te dice que Él te va a dar una paz que sobrepasa el entendimiento, que Él tiene una paz no conforme a la paz que da el mundo, que Él tiene el control de tu vida, entonces ¿de qué te preocupas, hermano y hermana que me escucha? Tal vez tu alma tiene poca fe y eso le preocupa, que no tienes la fe suficiente de que Dios te va a dar aquello que necesitas. Si no lo tienes ahorita y conoces la palabra, es quizá porque estás pidiendo mal, no estás pidiendo algo conforme a sus planes, estás pidiendo algo en contra que te va a alejar de sus planes. Amén. Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos tropiezo. Si tú amas la ley de Cristo, vas a tener esa paz. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a tener como tu prioridad en todo momento. Vas a estar leyendo su palabra, escuchando su palabra también con la tecnología. Ya puedes poner sermones. Y vas a estar deleitándote. Y obviamente al llenarte de su ley, cuando venga la tentación, vas a elegir lo que a Él le agrada, ¿no? Porque por amor lo vas a obedecer, no por miedo, por amor. Amén. Gloria a Dios. Y si fallas, sabes que puedes clamar, arrepentirte, Él te perdona y te va corrigiendo con el paso del tiempo. A medida que maduras, sabes que todo obra para bien a los que aman al Señor, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Podemos fallar? Es una pregunta que se hacen todos una vez que se convierten a Cristo. Sí podemos fallar, mas no debemos practicar el pecado. Ya practicar el pecado es que con constancia estás teniendo el mismo fallo. Y una vez que ya lo practicas, ya lo estás eligiendo, ya no queda más por hacer, estás pisoteando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ya lo haces por el placer de tu carne. 1 Juan 3, capítulos del 6 al 9 dice: el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No, primero dejó la ley a través de Moisés, para que sepamos que eso es pecado para Dios, y después vino Él a pagar por ti, por mí. Pero si realmente tú te arrepientes de manera genuina, vas a vivir para Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo, las vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios, como dijo mi esposa en la introducción. Uno elige, ¿sí?, ser positivo o ser fatalista. Elige ser positivo, de todo, tener fe, que todo está obrando para bien. Amén. Todo lo que te sucede, oye, me detectaron ciertas cosas negativas. Gloria a Dios. Tal vez, si no fuese así, no tendría a Dios, ni estuviese clamando a Él, me estuviese olvidando del Señor, porque Él conoce los corazones, Él conoce lo que nos conviene. Tu carne va a pedir siempre lo contrario, lo que quiere, pero no sabe pedir lo que le conviene. A medida que más te alimentas de su palabra, empiezas a pedir conforme a lo que te conviene, conforme al propósito de Dios. Amén. Entonces, ya sabemos que Dios quiere obediencia y no sacrificio, pero su palabra dice también que tengamos misericordia, porque su palabra dice: misericordia quiero. Eso está en Mateo 9:13, y se los voy a leer en el lenguaje actual. No sé si puedas prender la luz, amor, ya está oscureciendo acá. Dice Mateo 9:13, el lenguaje actual, voy a leerlo. Dice así la palabra del Señor: mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiere decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos y no a los que se creen buenos. Amén. Él busca a los que se sienten enfermos y pecadores en humildad. Están buscando del Señor. Para Dios no hay acepción de personas. Pueden venir ex asesinos, pueden venir homosexuales, pueden venir toda clase de gente, musulmanes, testigos de Jehová, católicos. Dios no hace acepción de personas. Asesinos seriales, el apóstol Pablo era un asesino. Pueden venir a Cristo y Él los recibe con misericordia y les va a dar de beber el agua, que es su palabra, de la cual no van a volver a tener sed. Allá está la clave de cómo vencer a los malignos. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, tienes que estarte llenando de su palabra para que tu templo, que es tu cuerpo y tu mente, corazón y alma, estén llenos de su palabra, que es vida y vida eterna. Amén. Entonces cuida lo que lees, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, cuida lo que tocas, cuídate de hacer todo lo que le agrada al Señor para tener esa llenura en tu templo y no des pie a que vengan 7 espíritus peores y tu postrer estado termine siendo peor. El primero, tienes que llenarte de su palabra. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, ¿qué quiere? Que lo conozcas cada día más y más. ¿Hasta cuándo?
hasta que partas de esta tierra, nunca vas a dejar de conocer, y Dios te va revelando misterios a medida que tú vas madurando en la fe y en el Espíritu. Amén. Hablemos un poco más de la misericordia, que ya sabemos que es compasión. Para finalizar, les recuerdo que para muchos ya es un repaso, pero para los nuevos en la fe, gloria a Dios, es primera vez que lo escuchan. Repito, hay que tener misericordia por aquellos que apenas están naciendo de nuevo. Amén. Y al que no, que te sirva de repaso, examínate a ti mismo y quizás estés alejado completamente del Señor. Él es fiel y justo para perdonar si te arrepientes de corazón. Y de todo eso habla Ezequiel capítulo 18. Que si tú te acercas en humildad, reconoces tu pecado, no importa si tu padre haya sido un musulmán o haya sido el peor asesino, tú puedes ser salvo si no haces lo mismo y empiezas a hacer lo justo, lo que le agrada a Dios, y lo más importante, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y comprometerte. Acuérdense de la historia de aquel joven rico que guardaba todo y le dijo a Cristo, porque él sabía que era avaro: una cosa te falta, vende tus riquezas y dásela a los pobres. Y él se fue triste porque no fue capaz de vender lo que tenía por su avaricia y dársela a los pobres y seguir a Cristo, ¿no? Todos tenemos un talón de Aquiles, que eso es lo que va a ir puliendo Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Hablemos un poco más de la misericordia, la famosa parábola del buen samaritano. Lucas 10, versículo 25 al 37, mis amados hermanos, dice así: y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Cristo, dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a hacer una pausa, hermanos. ¿Qué pide Dios? Que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que tus acciones reflejen aquello que le agrada a Dios. Que seas hacedor de su palabra y no solo un maestro de la ley. Y un maestro de la ley le preguntaba, ¿no? Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué le dijo? Sea hacedor, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hazlo, no que solo lo sepas y de dientes para afuera, pero no en acción. Y vivirás. ¿Qué otra cosa? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ya sabemos cómo le respondió el hombre más sabio del mundo y del universo, Cristo Jesús, el Verbo hecho carne, le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote en la actualidad puede ser un pastor, puede ser alguien muy religioso que no tiene misericordia y compasión de alguien que está padeciendo alguna injusticia, no precisamente solo con aquellos que son asaltados por ladrones, una injusticia en general. Amén. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole también pasó de largo. Bien dice la palabra, muchas enseñanzas acerca de esto. ¿No? ¿A poco no dice? Si tú ves al hermano tener frío, no le vayas a decir: voy a orar por ti, quítate tu abrigo para
que se le quite el frío a tu hermano o tu prójimo. Amén. Pero un samaritano que iba de camino vino. Los samaritanos no se llevaban con los judíos en esa época. Y el samaritano, el menos religioso, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Actualmente nosotros ya poseemos al Espíritu Santo y vas a tener ese llamado, ¿no? A tener compasión y misericordia por el prójimo. Y vas a hacer algo que tal vez en carne no harías. Amén. Y acercándose vendó sus heridas, se fue a la acción, echándoles aceite y vino. El vino era como el alcohol para que no se le infecte. Fue movido a misericordia. Le echó aceite y vino a sus heridas y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién ha sido misericordioso con nosotros y se ha ido y ha pagado por nuestros pecados? Cristo Jesús, y regresará pronto y le dará a cada siervo, a cada pastor, si cuidó a su prójimo como a uno mismo, un premio allá en los cielos, coronas, que también nosotros les entregaremos a ellos por aquellas obras que hicimos para con el prójimo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y a eso somos mandados, mis amados hermanos, a tener a Dios como tu Señor y Salvador. Comprométete con Cristo. Tener a Dios como tu Señor y Salvador es estar en obediencia y en misericordia con el prójimo. Obediencia a Dios, misericordia con tu prójimo. Amén. Eso pide Dios. Obediencia para con Dios, hacer lo que le agrada conforme a sus mandamientos y tener misericordia con el prójimo. No hay acepción de personas para el Señor. Dios quiere que tengamos compasión, porque dice su palabra: tuve hambre y no me dice de comer, tuve sed y no me dice de beber. Muchas veces se nos presenta gente menesterosa pidiendo ayuda y tú sigues de largo como aquel levita, sigues de largo como aquel sacerdote y no tienes esa misericordia y amor por el prójimo. Muchas veces nos ha pasado y hoy dice el Señor a ti que conoces la palabra que te arrepientas por no haber tenido misericordia con el prójimo. Que ayuda te estuvo pidiendo. Amén. Reflexionemos, mis amados hermanos. Tenemos que tener compasión por las almas porque el día de su arrebatamiento está cerca, mis amados hermanos, y está a todo lo que dan las profecías bíblicas, escatológicas. Antes de conectarme, vi que las líneas aéreas se están quebrando por lo que está aconteciendo en Medio Oriente con el petróleo. Acá todavía no nos ha llegado, pero también se augura que va a incrementar el costo de la gasolina y por añadidura van a quebrar muchas empresas, hermanos, porque todo depende del petróleo. Ya aerolíneas se están declarando en quiebra. No es ser alarmista, hermanos, es ver las señales para prepararnos de misericordia por esa alma que está pidiendo ayuda. Porque nosotros hablamos de cosas espirituales, no de cosas terrenales, hermanos. Acá estamos en una disputa con las tinieblas por las almas. Y es nuestro deber predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos
en todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Tengamos misericordia por esas almas, ayudemos a levantar al caído, ayuda a ese hermano que ya no se siente digno de ir a la iglesia, porque tal vez cometió un pecado que él ya no se perdona a sí mismo, pero es el enemigo que no quiere hacer que acuda al Rey de Reyes y Señor de Señores, que le va a dar su misericordia para perdonarlo y tirar, ahora sí, su pecado y no acordarse más de él. Porque Dios quiere a los que se arrepienten de manera genuina. Así que si estás vivo todavía y estás escuchando el día de hoy esta prédica, reconcíliate con Cristo. Pídele que te dé sabiduría y discernimiento, que te bautice con tu Espíritu Santo, que te dé la sabiduría para poner en obediencia sus mandamientos. Mis amados hermanos, estamos despedidos. Vamos a poner 2 alabanzas más para estar despedidos. Saludos a todos en redes sociales, mis amados hermanos. Amén. Nos vamos y continuamos, nos despedimos con 2 alabanzas hermosas. Amén. Amén, gloria a Dios, hermosas. Prédica. Un saludo a la hermana Marta, Ángel, Emanuel, a Brenda, la hermana también Rosario, y a todos los que van a escuchar la transmisión después. Gloria a Dios por su presencia, a los hermanos de la congregación también. Un saludo enorme y bendecido sábado. Ahora nos vamos con la alabanza que nuestra hermana Brenda nos ha pedido, sí, en un momento más. Y pues qué bellas palabras que el Señor puso en el corazón del pastor Raúl. La verdad es que Dios siempre habla de muchas maneras, y hoy que es más cercana su venida, tenemos que estar siempre dispuestos y atentos a lo que el Señor nos dice. Y claramente pues la cercanía de Él ya es pronto. Dios en su misericordia sé que tiene el control de nuestras familias. Y mientras ponen la alabanza, voy a orar por todos ustedes. Amado Padre Celestial, pido bendición para todos los hermanos que se encuentran en redes sociales. Señor Jesús, tú conoces sus corazones, a sus hijos, a la enfermedad y todo, Señor, que esté todo con el control tuyo, Padre Santo. Te lo entregamos, Señor, a los hijos que están rebeldes, Señor, hoy en día por la tecnología, las adicciones, Señor, tú contrólalo todo, Señor Padre Santo. Te lo entregamos, Señor. Estaremos en oración, Padre Santo, por todos ellos, Señor. Padre, ayúdalos, Padre, ayuda a las mamás a fortalecer, Señor, esa fe, esa fuerza, esa valentía que tú mandas, Señor, en todo momento. Gracias, Señor. Yo sé que todo va a obrar para bien, porque tu palabra dice que todos los que lo aman, obra todo para bien. Señor, te amamos, Jesús. Sentimos ese amor, ese resplandor, Señor Padre Santo. Te pido por la hermana Brenda, te pido por la condición, Padre Santo, tú conoces, Señor, su condición, pero su alma te pertenece. Sabes muy bien, Señor, que ella pide, Señor, agua de vida eterna, Señor. Dale esa fuerza, esa valentía, esa obediencia, Señor, que tanto, Señor, se requiere. Padre Santo, te pido que la ayudes en todos sus caminos. A la hermana Rosario, Señor, protégela, guárdala como siempre, Señor, desde el principio hasta el día de hoy. La has mantenido guardada, Señor. Que esas fuerzas, Padre, que ella tiene, ha sido de ti, Padre Santo, vienen de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Auméntale la fe, auméntale, Señor,
tu presencia, Padre Santo. Te pido porque su casa también sea restaurada completa, Padre Santo, sus hijos, sus hijas, Señor, y todo lo que le rodea, Señor. Señor, bendice a don Raúl Ruz, Cardeña Ruz, Padre Santo, protégelo, bendícelo, guárdalo, Señor, guárdale ese corazón bondadoso, Padre Santo, pero también sé que el Señor es un corazón misericordioso, yo sé que es un don que tú le has dado a él, Padre, protégelo, Señor, santifícalo, Señor, que encuentre tu presencia a todo momento, Señor, te pido que lo conviertas, Padre, en que sea tu tiempo, no el de nosotros, al igual que a mi Padre, Señor, Padre Santo, te pido por mi papá también, Señor Jesús. Y Señor Padre Santo, también te pedimos por Ángel Emanuel, Señor Jesús, protégelo, ayúdalo, Padre, en cada momento, en su vida, Padre, en todo lo que lo rodea. Tú conoces su corazón, Señor, pero también te pido, Padre Santo, que le abras los caminos, Padre. Ábrales los caminos para todo, Señor. Vamos con la canción. Amén, amén. Y es que el Señor con la fe nos sana. Tenemos que entregar todo. Tenemos que tener fe para que Él haga la obra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y así nos manda el Señor. Aumenta tu fe, hermano, hermana. Y con esta nos despedimos, hermanos, bendiciendo a la familia. Que Dios los restaure y les dé cada día más. Un saludo al hermano Alberto. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Alaba, Diego, eso. Amén, 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 Gracias, Señor, por guardar, Señor, a la familia.
Bendícelo, Señor Jesús. Eres nuestro Salvador, nuestro Cristo. Aleluya. Gracias por estar con nosotros, por estar en tu encuentro, Señor. Con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe, donde quiera que tú vayas, y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en temprana y salida, en tu llanto, tu alegría, Él te ama, 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 Él te ama. Gloria a Dios, mis amados hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga y guarde grandemente. Aférrense a Él, tengan fe, nunca la pierdan, Él cumplirá sus